Bueno, vamos a cambiar de tema porque a las familias cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, ¿eh? Sí, exactamente, porque, bueno, algunos mencionan, y a propósito del tema de las, por ejemplo, las tarjetas de crédito, se va sumando cuando aquellos que no pueden pagar la totalidad pagan el mínimo y eso se transforma en una bola de nieve y dicen que ahora hay gente y hay mucha gente que tiene a este momento, escuchen bien, hasta 3 sueldos de deuda en la tarjeta de crédito. Por eso, gracias por haber venido, Mariano Gendra, que está con nosotros acá. Presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Cruzada Cívica. Así es. ¿Qué tal, Belén, Javier? Buenos días. Buen día. Está complicada la situación, digo, ¿no? Para aquellos que han comprado en cuotas, aquellos que no pagan la tarjeta, el tema, bueno, todo, el consumo en definitiva, ¿no? Sí, está dentro de este marco de recesión, de caída del consumo, estamos en una situación de crisis económica, crisis social, por supuesto, ya llevamos varios años en este sentido, y parte de estos efectos, lamentablemente, es el alto nivel de endeudamiento, no solo de las empresas, es decir, de la economía en general, sino también de los consumidores, de las personas físicas que se han tenido que endeudar para consumir elementos básicos, en general alimentos. Hoy en día hay un alto nivel de utilización de la tarjeta de crédito para consumir alimentos, los alimentos diarios que obviamente necesitamos consumir todos los días. Esto genera que cuando al momento, todos los meses, cuando nos llega la liquidación de la tarjeta de crédito, no tengamos capacidad de pago para poder cancelar toda la deuda y tengamos que recurrir al famoso pago mínimo. Lo que nos obliga, obviamente, a pagar altísimas tasas de interés. ¿Cuánto más o menos? Hoy estamos en entidades financieras, pueden llegar entre el 150 y el 200%. Y en entidades no financieras, aquellos plásticos que dependen de, por ejemplo, supermercados o entidades que no son bancarias, perdón, entidades financieras no bancarias, eso puede llegar hasta un 300%. Claro, por eso... Imagínate que esto es una, como bien vos dijiste, una bola de nieve, claro, que es imposible de parar. Por eso decía, en esto de patear, bueno, lo pateo y lo pago después, a veces después... No es contraproducente. Es que hay imprevisto, por ejemplo, una enfermedad, tenés que comprar medicamentos, también lo pagás contra... Llega un momento que está complicado. Nosotros tenemos un cuadro acá, a propósito de esto, para compartir, síntomas de la crisis, ¿no? Crece en el endeudamiento y la morosidad de la familia. Por ejemplo, una de las causas, pérdida del poder adquisitivo y suba de las tasas de interés. Y después el endeudamiento, mayor en nivel en 14 años. Sí. Esto es lo que ha ocurrido. Así es, ha ocurrido porque vos date cuenta que hace unos 10, 14 años teníamos un nivel de endeudamiento aproximadamente el 2% de aquellos deudores morosos que pasaban los 90 días de mora. ¿No? Es decir, en los cuales ya el banco o la entidad financiera se comunicaba, trataba de refinanciar esa deuda y llegaban a algún plan de pago. Hoy en día del 2% hemos pasado al casi 7%, ¿no? Sigue siendo. ¿Y qué pasa con los morosos que están dentro de esos 90 días? Bueno, normalmente hacen algún tipo de pago parcial o se les financia la deuda. Y en tarjetas de crédito no bancarias, la morosidad llega al 14%. Claro. Mira, lo que vos hoy decías, Javi, deuda promedio, 3,2 meses de salarios netos versus 2,4 meses en 2010-2015 y 1,8 meses en 2005. Terrible. Sí, y como bien vos decís, de esa deuda, como dice ahí el cuadro, el 75% es tarjeta de crédito y préstamos personales, que uno utiliza ese tipo de financiación para... no para comprar ni una casa ni un automóvil, sino para gastos diarios, a lo sumo cambiar el televisor, la heladera, el lavarropa, y hoy en día ya lo ha hecho, porque no olvidemos que este tipo de deudas vienen con las famosas 12, 18 cuotas, es decir, uno tiene que esperar un año y medio para terminar de pagar esa compra, y en ese término uno sigue consumiendo, porque alimentos y compras hacemos todos los días, por más que arrastremos deudas, obviamente, de meses pasados. Ahora, el último punto, me detengo en ese también, porque también es importante. La morosidad se duplicó del 2,1% al 5,5% desde 2015 a esta parte, el mayor nivel desde 2009. Claro, eso es lo que te decía recién respecto a plásticos bancarios. Los no bancarios, vuelvo a repetir, entidades financieras no bancarias y supermercados o grandes cadenas de electrodomésticos, de ropa que te otorgan la tarjeta, esa morosidad llega arriba del 10%. ¿Andy? Me quedé pensando también en aquella gente que, como usted dice, no puede pagar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que llamar a la tarjeta? ¿Tiene que llamar al banco? Si no puede afrontar la deuda que contrajo, por ejemplo, en 18 cuotas.
Sí, muy buena pregunta, te agradezco, porque lo mejor en ese sentido, o lo peor en ese sentido, es quedarse quieto y no aparecer. Es decir, lo que tiene que hacer inmediatamente es comunicarse con la entidad bancaria o con la tarjeta de crédito y tratar de llegar a un plan de pagos. Normalmente las entidades bancarias, conociendo esta situación y viendo, lo que menos les interesa es tener deudores morosos, entonces tratan de regularizarlos y para eso están dando quitas, están dando planes dentro de lo posible con la mayor plazo. Lo que pasa es que, como decíamos, las tasas son altísimas. Claro. Por más que a mí me den un plazo de 18 meses a 200% anual, sigue siendo una bola de nieve. No hay manera de que con mi poder, con mi sueldo, pueda hacerme cargo de eso. Claro. Pero lo mejor es eso, porque después, ¿qué ocurre? Lamentablemente esas carteras pasan a estudios jurídicos o a cobradores judiciales en las cuales ya los costos son mucho más altos, porque para llegar a esos planes ya después empiezo a tener costos de honorarios, gastos administrativos, etc. Y algo que hay que tener muy cuidado, cuando la entidad financiera nos llama por teléfono, nos manda un mail avisándonos que se venció el plazo, que ya llevamos 10, 15, 20 días de mora, lo que sea, está bien, eso es obligación de la entidad financiera, pero lo que no puede hacer la entidad financiera es que en la liquidación posterior nos cobren un cargo por esa gestión. Eso está prohibido y las entidades empiezan a cobrarnos un cargo por esa gestión, por el llamado telefónico, por el envío de un mail, etcétera, ¿no? Ese poder de negociación que recién marcabas, ¿cambia si es una tarjeta de un banco a una entidad, como decías vos, casa de electrodomésticos, supermercados? ¿Es distinto? Sí, normalmente las entidades bancarias más flexibles. Sí. Y además, obviamente, como decía, la diferencia de intereses es enorme, ¿no? Enorme. Vuelvo a repetir, una tarjeta muy conocida que lleva el nombre de un color, llega a tener hasta 300% de interés. Increíble. ¿Qué está pasando, Mariano, con los créditos UBA, con el cumplimiento? Bueno, los créditos UBA es otro gran flagelo que tenemos de la clase media que intentó de alguna forma tratar de llegar a la casa propia a través del sistema de, obviamente, préstamos hipotecarios, ¿no? La deuda sigue siendo alta. El problema con los créditos hipotecarios es que a veces los bancos dicen, bueno, no tenemos tanta morosidad. Claro, porque uno lo primero que trata es pagar la deuda para no perder la casa. Entonces deja de pagar otras deudas que tengo, dejo de pagar expensas, dejo de pagar la tarjeta de crédito, dejo de pagar otras deudas que tengo, otros gastos para preservar lo más importante, que es el techo que uno tiene, obviamente, que es la casa propia, el gran anhelo que tenemos todos de tener la casa propia. Y hablando entonces, a veces no se ve esa morosidad, lo cual no significa que la persona, el deudor hipotecario, no tenga que hacer un esfuerzo enorme para poder cancelar ese crédito y muchas veces tenga que utilizar más del 50% de sus ingresos para poder cancelar ese crédito. Vos date cuenta que hoy en día un UVA está cerca del 41 pesos y 58 y está con el valor hoy en día del dólar más la inflación mensual que tuvimos del 4% y la que se espera del 6% es altísima, ¿no? Y recordemos que este supuesto congelamiento que hizo el gobierno fue para un sector muy limitado de los deudores UBA, no es para todos los deudores. Muchas gracias, Mariano. Y hablando también de techo, lo tenemos aquí a Daniel Zampón en nuestros estudios. Daniel,